Última hora. El colapso del cartel de los soles. La Navidad del terror para Diosdado Cabello. ¿El fin de la intocabilidad? Lo que ocurrió a las 7 de la noche en una autopista venezolana no fue un simulacro. No fue una puesta en escena del régimen. Fue el choque brutal de dos mundos criminales que hoy se devoran entre sí. Mientras el pueblo venezolano intenta hallar paz en estas fechas, en las altas esferas del poder chavista se vive una guerra civil interna que ha puesto al hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello, contra las cuerdas. El miedo que él sembró por décadas finalmente ha tocado a su propia puerta. El incidente. Emboscada en la oscuridad. La información que se ha filtrado es explosiva. No fueron fuerzas especiales extranjeras ni comandos de inteligencia. El ataque provino de las propias entrañas del monstruo que ellos mismos alimentaron. Una comitiva de 3 camionetas blindadas de última generación, donde se desplazaba el heredero del odio, fue interceptada por vehículos artillados de una estructura criminal de alto nivel. Testigos presenciales describen una escena de película de terror. Hombres encapuchados con armamento de guerra cerrándole el paso al hombre que, irónicamente, maneja la policía y el ejército de Venezuela. ¿Por qué falló el atentado? Únicamente por el contingente militar masivo que escolta permanentemente a Cabello. Sin embargo, el blindaje nivel 7 fue puesto a prueba bajo una lluvia de plomo. El mensaje fue claro: ya no eres intocable. La Navidad del terror. ¿Por qué ahora? La razón detrás de este quiebre no es política, es comercial. El bajomundo no entiende de lealtades ideológicas ni de revolución, solo entiende de resultados y mercancía. El cuello de botella en la frontera, hay toneladas de droga acumuladas en los estados Zulia y Apure. La precisión quirúrgica de las autoridades estadounidenses han intensificado el bombardeo sistemático y el hundimiento de lanchas rápidas. La mercancía no está saliendo. Promesas incumplidas. Diosdado, como jefe absoluto de las fuerzas castrenses, es quien garantiza las rutas. Al no poder cumplir, sus socios del bajomundo han pasado del reclamo a la ejecución. Los lobos del régimen han comenzado a devorarse entre ellos. La factura del narcotráfico siempre llega, y suele cobrarse con sangre. El factor Carlos alias el Gordo y el cartel del Golfo. Esta represalia sangrienta tiene nombres y apellidos. Se vincula directamente con la estructura de Carlos alias el Gordo, un capo arrestado en Estados Unidos cuya organización sigue operativa. Su hermano menor, quien ahora lidera esta facción, ha sellado alianzas con el Cartel del Golfo, el Cartel de los Soles. Estos grupos exigen respuestas por los muertos y las pérdidas millonarias. La mercancía estancada representa miles de millones de dólares en pérdidas, y en el código criminal, alguien tiene que pagar. Diosdado Cabello es el rostro de ese compromiso fallido. Un régimen permeado por el crimen. La realidad es desgarradora. Los militares venezolanos están totalmente permeados por este tráfico bajo el mando directo de la cúpula. Cada bodega secreta, cada pista clandestina y cada puerto de salida es conocido por quienes hoy ostentan el poder. Pero el poder bélico de estos grupos criminales dentro de Venezuela es, en muchos casos, superior al de las fuerzas del orden locales. Estamos ante un escenario donde el Estado fallido se convierte en un campo de batalla entre carteles. El miedo real del poder chavista. Por años, Diosdado Cabello se sintió el arquitecto del terror. Hoy, es víctima de su propio sistema. El aislamiento internacional y la presión en las fronteras han creado una olla de presión que ha estallado en plena Navidad. ¿Qué significa esto para Venezuela? Un régimen debilitado y paranoico. Aumento de la violencia interna entre facciones. La confirmación de que la jerarquía política ya no protege a sus miembros frente a las deudas del narcotráfico. Es hora de que el mundo sepa la verdad. En Impacto Mundial al Día, no nos callamos. La realidad de Venezuela es más oscura de lo que muestran las cámaras oficiales. Mientras ellos celebran en lujosas cenas, se disparan en las sombras por el control de las rutas. ¿Qué opinas tú? ¿Es este el principio del fin para la cúpula del régimen? ¿Crees que las deudas del bajomundo terminarán lo que la justicia internacional no ha logrado? Comenta, comparte y suscríbete. No permitas que la censura oculte lo que está pasando.
La libertad de Venezuela empieza con la verdad. La caída del intocable. Diosdado Cabello bajo el fuego de sus propias entrañas. El miedo ha cambiado de bando. Por décadas, el nombre de Diosdado Cabello ha sido sinónimo de terror, persecución y un poder que se creía eterno. Pero hoy, en plena Navidad, el heredero del odio ha descubierto que no hay blindaje lo suficientemente grueso para protegerse de las deudas del bajo mundo. Lo que ocurrió recientemente no fue un atentado político, fue el cobro de una factura que se paga con sangre. Una emboscada en la oscuridad. Alrededor de las 7 de la noche, el hombre que maneja los hilos de la represión en Venezuela vivió su peor pesadilla. Mientras se desplazaba en una lujosa comitiva de 3 camionetas blindadas de última generación, fue interceptado por vehículos artillados. No era la justicia internacional, ni grupos de resistencia civil. Eran comandos del crimen organizado, tipos encapuchados y fuertemente armados que no buscaban arrestarlo, sino erradicarlo. Los blindajes, diseñados para resistir fusiles AR-15 y calibres de alto poder, fueron puestos a prueba en un enfrentamiento que dejó un mensaje claro: tus días están contados. Si Cabello salió con vida, no fue por su astucia, sino por el contingente militar masivo que lo custodia como un prisionero de su propio poder. Sin embargo, la burbuja de invulnerabilidad se ha reventado para siempre. El cuello de botella, la droga no sale. ¿Por qué sus propios socios han decidido apretar el gatillo? La respuesta está en la frontera. Bajo las órdenes directas de la cúpula, el territorio nacional se convirtió en una inmensa aduana del narcotráfico. Pero el negocio se ha estancado. La presión de las autoridades de Estados Unidos ha sido letal. Con una precisión quirúrgica, están hundiendo las lanchas y bombardeando las rutas de salida. El resultado es catastrófico para los carteles: toneladas de droga acumuladas en las bodegas secretas de Zulia y Apure. El dinero no fluye, y en el mundo del crimen, la incompetencia se paga con la vida. Diosdado Cabello, como jefe absoluto de las fuerzas castrenses, es el garante de que esa mercancía llegue a su destino. Al no poder cumplir con sus compromisos, se ha convertido en un estorbo para los mismos grupos que antes lo protegían. Los lobos se devoran entre sí. Esta guerra tiene nombres y apellidos. La sombra de Carlos, alias el Gordo, un capo hoy bajo custodia en E.U., se proyecta sobre este ataque. Su estructura criminal, ahora liderada por su hermano menor, exige respuestas inmediatas. Este grupo, estrechamente vinculado al Cartel del Golfo, el Cartel de los Soles y el ELN, no entiende de rangos ministeriales ni de retórica revolucionaria. Para el bajo mundo, Diosdado no es un ministro, es un socio que ha fallado. Los militares venezolanos están permeados hasta la médula por este tráfico ilícito. Bajo el mando de Cabello, el uniforme se convirtió en un salvoconducto para el crimen. Pero ahora, ese mismo sistema está colapsando desde adentro. Los socios del bajo mundo le reclaman los muertos económicos, y la lealtad se ha transformado en cacería. Una Navidad de terror en el poder. Mientras el régimen intenta montar un show de luces y alegría, el Palacio de Miraflores huele a miedo. El terror finalmente tocó la puerta del hombre que se creía la encarnación del miedo. Esta es la Navidad del terror para la cúpula chavista. La sensación de impunidad que los acompañó por 25 años se ha esfumado. Diosdado sabe que el enemigo no está solo afuera, sino en su propia escolta, en sus propios socios y en cada sombra que se proyecta en la carretera. La factura del narcotráfico le está llegando a este brazo ejecutor del terror, y el cobrador es un monstruo que él mismo ayudó a crear. Impacto mundial al día, nuestra misión es la verdad. En un país donde el silencio es ley, nosotros alzamos la voz. Esta intervención nocturna es solo la punta del iceberg de una guerra interna que promete terminar de forma violenta. Los pilares del régimen se tambalean porque sus cimientos están construidos sobre el delito, y el delito no tiene palabra de honor. Estamos ante un escenario delicado. La vida de uno de los hombres más poderosos de la tiranía pende de un hilo delgado. El mundo debe observar con atención. Cuando los dictadores pierden el control de sus propios perros de guerra, el final está cerca. No te quedes callado. Esta es la realidad que el régimen intenta ocultar tras la censura y la propaganda oficial. Necesitamos que esta verdad cruce todas las fronteras.
Comparte este artículo para que nadie ignore la guerra que se vive en las altas esferas del poder. Comenta tu opinión. ¿Crees que este es el principio del colapso definitivo del cartel de los soles? Suscríbete y activa las notificaciones para recibir nuestras exclusivas sin filtro. La verdad es nuestra única arma.